Tengo que dejarlo a mano para... Hola, Pame. Hola. Hola, Grace. ¿Qué dice acá? Mira que estoy haciendo lío. Admitir. Yo, profe, tengo el nombre de mi hermana, ahí me lo cambio. Ah, pensé que eras Graciela. No, Lío, Semita. No, que está en la claro. compu, usamos todas y queda ahí el último usuario, entonces quedó el nombre de mi hermana. Está bien, Sí, viste que me tenés pasa que lo mismo. identificarte. Sí. Bueno, les comento que estoy con un gripazo que no sabía yo si iba a dar, si era presencial. Cuando se resolvió así, hay una epidemia, pandemia de gripe en la historia. Saben que nos convocaron, bueno, en realidad yo no voy a poder participar porque es en Mar del Plata y el día 15, pero a una reunión para revisar los planes de estudio. Por supuesto que a ustedes no los afecta para nada, capaz que les comentaron algo, pero No sabíamos. parece que va a ser una consulta general. Vamos a ver qué queda de esta materia, porque el proyecto primero era dividirla en una materia de segundo año donde se trabajara Oriente Medio y se trabajara también hasta la actualidad. Nosotros tenemos una parte importante también de Asia, de historia de África, Asia. Con la descolonización se ven algunas cosas así medio rápido, pero bueno, algo se da. ¿Todo bien? ¿Qué más les iba a comentar? Cosa que nos costaría, porque en realidad está muy integrada a todo lo que es general, ¿no? Está escuchando, Ana. Es un horario que uno todo Perdón, profe, perdón. dándose. Recién también Gabriel hablaba de eso, que somos dos y dos perros, pero también hacen su ruido. Sí, la verdad que si prospera esa idea, porque encima como una filosofía también interna de lo que es la concepción de la historia esta, la dejaban como una historia de Europa nada más. Una historia universal europea, entonces bueno, volvíamos como a, no sé, a un siglo de constitución de los programas, ¿no? Porque en general las historias universales deben incluir todos los continentes. Así que bueno, vamos a ver qué queda, qué prospera. ¿Y va alguien de acá, profe? Va a ir, mira, está planeado que vaya el jefe de área, que vaya un profesor de historia, no sé quién se ofrecerá, yo imposible, porque es el 15 y estoy al horno, recontra al horno, con la universidad, terminado el cuatrimestre, con todo, no puedo. Y aparte yo el 17 además tengo un viaje yo a Puerto Madryn personal, o sea, no me voy a poner y volver a salir. Yo no puedo. Y después, ¿qué tal, Guille? No te había visto, no te saludé. Así que bueno, pero Hola, que venga como algo que sea también consultivo, donde nosotros podamos pensar en otro tipo de intervenciones y demás. La verdad que mundial, como yo creo que yo lo que único que objetaría no es cómo están estructuradas las materias, sino que esté todo siglo XX en el último año. Tiene muchísima complejidad, mucho para ver y no sé. Sí, además va como que va a ir corriéndolo, porque por lo menos en Argentina llegamos al 2003 y llega un momento que vamos a tener que llegar un poco más adelante. Claro, además de eso, ¿no? De que uno tiene que ir corriéndose, porque en realidad esto está planteado originariamente de llegar hasta la perestroika o el 89, la caída del muro de Berlín y demás, pero yo en la práctica termino llegando hasta, no sé, en algunos temas hasta el 2000 y pico, 2010, que siempre alguna cosa. Primero por eso, que también sería una buena iniciativa por ahí dividirla en dos materias o hacerle más carga horaria, como para que sea cuatrimestral, pero no tocarla ni sacarle la parte de Asia, que era lo que querían hacer, que yo les comentaba, que dejaban todo Oriente y todo, desde la antigüedad hasta el presente.
Pero bueno. Igual tarda mucho eso, ¿no? Para hacer un programa de nuevo, ¿no? Y lo que pasa es que ya el año que viene probablemente se implemente con primer año. Ah, sí. Dentro de poco se van a estar Mm. concursando o nos van a hacer, cuando hay cambios de planes de estudio, nos dan la opción de elegir entre las materias que nos pueden ofrecer, que se consideran equivalentes, y no siempre son las mejores opciones también para el cuerpo de profesores. Tenemos que adaptar, bueno, un montón de cuestiones y demás. ¿Qué va a ser? Veremos. Está bueno, los cambios son necesarios, son positivos, por supuesto tiene que ver con una necesaria actualización de todos los procesos históricos, porque en la medida que más nos vamos acercando, ustedes piensen que originariamente esta materia se programó en el año 99, o sea, en la carrera oficialmente se creó en el año 98-99. Que ya desde el 97 había primer año funcionando, pero no estaba todavía certificada la creación. Y en ese ámbito, obviamente, todo lo que se consideraba era el siglo XX, el siglo XX era el siglo XX, se terminaba para todos en la caída de la perestroika, la caída del muro de Berlín, los procesos, la crisis del socialismo real. Pero cuando yo vi esos programas, le estoy diciendo hace un montón, estamos hablando de cuando ustedes ni pensaban estudiar historia, seguramente estaban en su secundario, estamos hablando de 2003, 2014, que hicimos además una consulta, eran las cuestiones que más objetábamos, era la existencia de cátedras de la división de Oriente, dejando esta materia una historia de Europa nada más. Bueno, nosotros habíamos avanzado bastante, ¿no? En lo que era la descripción de cómo se llega a la guerra, ¿no? No llegamos todavía ni al asesinato del archiduque, de esas que se considera el detonante, de una crisis que ya estaba anunciada y que había tenido como más condimentos a partir del año 1908, ¿no? Cuando ya se anexiona Bosnia-Herzegovina. Después vamos a ir viendo los mapitas y demás. Bueno, habíamos repasado el cambio, ¿no?, de orientación de la política alemana, el modelo del equilibrio de las naciones, el modelo bismarckiano que requería el imperio plurinacional de Austria, hacer una política internacional que desde 1871, luego de ser derrotada, quedara aislada Francia de los asuntos europeos y sobre todo se estimulara su expansión territorial hacia África principalmente, que sabía que ahí iba a chocar con Inglaterra, entonces les interesaba, hacían un 2-1, ¿no? El enemigo que también era de Alemania, que era Inglaterra, también les interesaba esto. Después, bueno, sostener el Imperio Otomano en su expansión hacia los Balcanes, porque eso también debilitaba la posición turca en Europa, y conseguir que Alemania tuviera una posición internacional. En este contexto, los imperios centrales se habían reunidos, ¿no?, en lo que se llamaría la Realpolitik, ¿no?, un recurso en el cual no había demostraciones de fuerzas, se sostenía además a los tres grandes imperios del momento a través de una hermandad, de una afiliación, de una relación de parentesco, ¿no?, como habíamos hablado, que era también parte de esa Liga de los Tres Gobernadores, y un joven emperador que ya va a cambiar de política internacional, que va a emprender lo que él va a llamar la política agresiva, la Weltpolitik, una política de fuerza, una política de afianzamiento a partir de 1890, por el cual rompe relaciones con el ministro de Relaciones Internacionales, Otto von Bismarck, que tenía su padre, y va a iniciar toda una transformación que va a tener otros elementos, ¿no? La Weltpolitik indicaba que Alemania debía luchar por el liderazgo mundial, había tenido una rápida industrialización, un desarrollo amplísimo, y quería también su lugar en el reparto de África y su lugar en el mundo. Y después, bueno, la competencia de Gran Bretaña y la relación internacional de, bueno, Otto von Bismarck, canciller von Bülow, ¿no?, va a ser quien va a estimular la existencia de una flota competitiva con Gran Bretaña, su principal enemigo. Piensen que Alemania miraba hacia el Mar del Norte, entonces lo que encontraba enfrente era principalmente, como una gran potencia,
era Inglaterra. Las relaciones se rompían de buena convivencia como se había tenido hasta este momento con la Liga de los Tres Emperadores. Crear una potente marina de guerra y participar en el reparto territorial, los repartos coloniales, ¿no? Que tuvieran su lugar. Por lo tanto, van a tratar de desequilibrar. ¿Qué tal, Martín? No te había visto. Todas las... Hoy hablé con tu escuela, todo bien, así que en cualquier momento ya armo las notas, las cartas de presentación, y ya la semana que viene, no vas a poder empezar la semana que viene, porque todavía no armé nada, pero porque recién hoy la contacté a Rosana, que igual por una formalidad le quería preguntar y comentarle. Sí, seguro. Sí, pero bueno, tampoco va a poder ser el 20, el 27 recién vas a poder empezar a observar. No sé si tenés un problema. No, no, bueno. Lo haremos sí, porque en es la justo medida el lunes es. Justo te toca. Perfecto. Bueno, y No hay Von drama. Tirpitz, que es, o sea, Von Bülow, el ministro de Relaciones Exteriores, y Von Tirpitz, el que logra aprobar leyes, o sea, la asignación de, que es el ministro de Marina, o de Guerra, y consigue que se aprueben leyes navales por el cual, de una suma muy, muy cuantiosa en marcos, por el cual iban a tener una flota altamente competitiva, moderna, que causaba una gran provocación y un gran temor a los propios británicos. 90 millones de 90 millones a 400 destinado a la parte destinado, ¿no?, al armamento y al reforzamiento de la marina. La flota era entonces para el Kaiser Guillermo II un gran instrumento de esa política exterior que tenían, y aunque todavía era inferior, ¿no?, todavía faltaban llegar a la cantidad de acorazados que sí tenía la Marina Británica, ya el solo hecho de que una nación en el continente tuviera una flota y además estuviera tan próxima en el Mar del Norte también, implicaba una gran provocación. Bueno, y acá empiezan a tejerse las alianzas, esto que decía Hobsbawm, como las alianzas son tan rígidas, rápidamente empieza el tablero de dominó que hace que todos terminen entrando, ¿no? A diferencia de las alianzas que ustedes van a ver para la Segunda Guerra Mundial, que por ahí enfrentan sistemas estatales, ideológicos, acá estamos hablando de dos modelos de Estado, las repúblicas principalmente, y los imperios, las potencias centrales o los imperios. También había una ubicación geográfica, o por lo menos los sistemas políticos liberales, que bueno, que en este caso no coincidiría con el caso del imperio zarista, pero bueno, podría también considerarse por el proceso que estaban viviendo. Entonces, bueno, son territoriales, por un lado, eso que decíamos, ubicar a todas las naciones del centro, y principalmente Austria-Hungría y Alemania, y incorporar a Italia, y después, bueno, la cuestión de que eran los imperios, eran las naciones liberales contra los imperios centrales, autocráticos y demás. Bueno, estas alianzas entonces, aunque no tienen ese componente ideológico, sí terminan siendo bloques mucho más rígidos, porque sobre todo todas las alianzas que toman es la condición, ¿no?, de que si entra una nación, entraban todas las otras. Bueno, los conflictos y las guerras, si bien son de carácter limitado, el choque, ¿no?, entre el expansionismo colonial francés y británico en Egipto, concretamente la cuestión de Fashoda, la guerra ruso-japonesa o la decadencia del Imperio Otomano, no obstante, bueno, va causando todas las tensiones, de manera tal que llegamos a la chispa, como dice acá el texto, que es, o sea, cuando más eclosión hay, cuando más conflictividad hay, sobre todo en la región de los Balcanes y a nivel internacional también, eso que el otro día comentábamos, ¿no? Si un alemán 10 años antes, perdón, una década antes, decía, se peleaba con un inglés, iba a ir preso, o tenía una rencilla con un inglés, o lo insultaba, o le pegaba, iba a ir preso, en cambio, a partir de 1913 va a ser aplaudido. Fíjense ustedes la magnitud de las adhesiones de todos los países que tienen que ingresar, que por ejemplo el socialismo francés, que era muy importante,
que había tenido además presidentes dentro de la Tercera República y que va a resistir casi hasta el final la intervención francesa en la guerra, termina aceptando. No así Jaurès, ¿no? Jean Jaurès. Pero en general lo termina, bueno, aceptándolo como una condición casi necesaria de que Francia ingrese en la guerra. Bueno, la formación de bloques ya lo hemos comentado, la triple alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, derivada de la diplomacia bismarckiana, y los deseos que estimulaban, por un lado, el deseo de Austria-Hungría de penetrar hacia los Balcanes. La política va a ser debilitar la posición turca, también para frenar cualquier tipo de expansión rusa. O sea, acá ya están cargándose con la Liga de los Tres Emperadores, nada tenían que ver, o sea, la posición rusa, que era de promover el paneslavismo en los Balcanes, de apoyar la idea expansionista y sobre todo hegemónica dentro de los Balcanes de Serbia, comienza, es para los alemanes una amenaza, ¿no? Rusia es una amenaza, entonces van a tratar de estimular la posición austrohúngara que le quedaba, ¿no? A través de su parte más sur, expandirse hacia los Balcanes. Después la cuestión de construir el ferrocarril Berlín-Bagdad, que era una gran provocación, y la unión de Alemania y del Imperio Austrohúngaro va a llamarse a los imperios centrales, a la que también se va a incorporar ya en el 82 Italia. Todavía como parte del esquema bismarckiano. ¿Cómo? ¿Me escuchás? Sí, cómo no. Una preguntita. Dale. Viste que a causa de la Triple Alianza, el Imperio Otomano, digamos, es como que lo interpreto así, ¿no? Hace una retirada o frena, digamos, su ímpetu, digamos, de propagarse hacia el oeste por el mar Mediterráneo, digamos, hasta las costas de África, ¿no es cierto? Porque viste que en la otra clase hablábamos de que se había replegado, así como para afianzar más su territorio en la actual Turquía. Yo interpreto de que si lo hizo de una forma de, digamos, de resguardar el territorio que ya tenía conquistado, porque se venía la Triple Alianza que tenía, digamos, tenía características de querer, digamos, sobrepasar los Balcanes y llegar hasta el Imperio Otomano. La Triple Alianza también por la Triple Entente, porque ya después de 1878, donde va a haber como una especie de simulación, perdón, 1875, la conferencia de Berlín por la cual las naciones, desde Portugal, España y todas las naciones mayores como Francia, Inglaterra, están pensando qué parte tomar del Imperio Otomano, ¿no? Y vos fíjate que también, como lo vimos con España, se va a hacer esta expansión a expensas de lo que formaba parte del Imperio Otomano, porque de hecho toda la parte del África subsahariana, o sahariana, perdón, toda esa parte, Mali y demás, ya tenía, ¿no? Era parte de una ocupación de ese imperio. Y sin embargo, no logran defender, no logran resistir todo esto, ¿no? Ellos van a tener, sí, después de los jóvenes turcos, una obsesión que va a ser, por un lado, eliminar, en el caso de Asia Menor, todas las minorías étnicas, por lo tanto, kurdos y sobre todo armenios, o sea, turquizar, ¿no? Inclusive imponen como un idioma, el idioma turco en todas las escuelas, ¿no? Sacan el árabe y todo lo demás, o sea, perseguir a las minorías árabes y otras minorías étnicas que existían, esa va a ser su obsesión en la parte asiática. Y después tratar de recuperar alguna posición, o sea, y no perder su posición en Europa. Ya estaban en plena retirada de Europa, de hecho, la metáfora del hombre enfermo de Europa, lo vamos a ver inclusive en historietas y demás, estaba muy extendida. Así que, por un lado sí, pero se enfrenta con enemigos muy poderosos, también se enfrentan con las de la Triple Entente, ¿no? Turquía. Claro, porque yo lo interpreto como porque, viste que habías explicado la otra vuelta que se había hecho una retirada desde África, pero justo en un contexto en el cual hay una triple alianza entre Alemania, austrohúngaros y italianos. Entonces es como que claro, bueno, puede ser, sí. A ver, no, si no se retiran en un momento concreto, que es cuando estallan las guerras balcánicas. Las primeras guerras balcánicas de 1912, y ahí entonces, que ya habían iniciado la guerra ítalo-turca, deben ceder Libia a los italianos, porque aprovechan ese momento de debilidad
para obtener Italia las mejores concesiones. De hecho, por un periodo también va a ocupar la actual Libia. Eso Italia. Pero, por supuesto, va cediendo todas sus aspiraciones de conservar los territorios en África, que ya prácticamente para principios de siglo no los tienen, porque ya todo el reparto, inclusive va a participar la misma Alemania en ese reparto, con Camerún, con África centrooriental, bueno, todas esas regiones nuevas. Después vamos a ir viendo ese mapita, creo que está en esta presentación también. Bueno, ¿cómo se llega entonces? Bueno, habíamos hablado de la alianza de Francia y de Rusia, algo impensable a mediados del siglo, en la plena crisis de Crimea. La Tercera República Francesa, bueno, va a tener éxito en un acercamiento con el zar Nicolás I, es una alianza que además también va a llegar con dinero, con inversiones por parte de Francia, por eso, bueno, se lo van a tratar de reordenar. Y cuando fracasa el intento de acercamiento, ¿no?, entre lo que se consideraba una alianza teutónica entre Rusia y Alemania, producto, ¿no?, de Chamberlain, va a alcanzarse un acuerdo con Francia en 1890. Bueno, luego con lo ocurrido en la propia, el Imperio Ruso, bueno, con lo ocurrido en Marruecos y la conferencia de Algeciras, por el cual Francia e Inglaterra necesitaron y firmaron ese acuerdo con el resto de las potencias que estaban ocupando África, que se les reconozcan sus propios territorios. Francia e Inglaterra, que van a chocar también, se van a encontrar también en Marruecos, bueno, luego esta cuestión de la provocación, del acorazado Panther, de la provocación por la cual los alemanes reconocen la autoridad plena del sultán y desconocen la autoridad de la Tercera República Francesa sobre Marruecos. Luego de ese incidente se va a firmar la Entente Cordiale, algo impensado en el contexto que veníamos viendo del siglo anterior. Y ya en 1907, como Francia y Rusia ya estaban próximos y además valoran que tienen más posibilidades de enemistarse con los alemanes que con los propios franceses, que necesitaban estar también amparados y que tienen más enemistad aún con los austrohúngaros por todos sus intereses en los Balcanes, intereses que también el Imperio Ruso mantiene, se va a dar ese entendimiento que se va a llamar, ¿no?, la Entente Cordiale, la Triple Entente, y eso va a ser el germen de los bloques que vamos a ir estudiando. Ninguno fue al instituto, ¿no? O están algunos por ahí más tarde, todos se llegaron a enterar que no teníamos clase ahí, sí, me imagino que sí, pues ya venían de clase con Virginia. Pero como no todos cursan las mismas materias, les pregunto. ¿Sí? ¿Ninguno se enteró? O sea, todos se enteraron que teníamos virtual hoy. Bueno, y después la cuestión del reparto del norte de África, donde Francia y Gran Bretaña, a pesar del choque y del desacuerdo, en un principio sí van a acordar rápidamente Egipto y Sudán para África y una parte de Marruecos para Francia, que además debe ocuparse en ese mismo momento, con el acuerdo Dreyfus, con la cuestión Dreyfus y demás, de todos sus asuntos internos. No tienen una buena alianza con las Fuerzas Armadas, están en pleno conflicto que afecta la cuestión, la opinión pública y todo lo demás. Por lo tanto, entonces, luego de la guerra de Japón, luego de la guerra con Estados Unidos contra dos viejos imperios, ya empieza a hacer actos de presencia, ¿no?, en la región, también, nuevos imperios, ¿no?, Japón y Estados Unidos. Bueno, si bien Estados Unidos no tiene una gran injerencia sobre los asuntos europeos, sabemos, ¿no?, que va a ingresar a la Primera Guerra Mundial en 1917, Japón, bueno, se había quedado como la nueva nación imperial que logra limitar el expansionismo ruso sobre el Pacífico, que era por otro lado su salida natural, lo que veíamos de Rusia, un mar helado, ¿no?, y de manera tal que solamente le queda o expandirse territorialmente en esas zonas que el otro día mirábamos en el mapa, Afganistán, Irak, Irán, que sobre todo le interesaban a Gran Bretaña, y de hecho tenían una ocupación informal, pero
próximo a Pakistán y a la India, estaban prácticamente bajo su dominio. Y, por supuesto, la cuestión de los estrechos, los 2 estrechos que le permitían la salida al Mediterráneo. Bueno, y ahí que van a encontrar conflicto con Austria-Hungría y luego conflicto con Turquía, porque en 1914-15 ya Turquía se pasa del lado de la Triple Entente, perdón, de la Triple Alianza, o de los países centrales, y consiguen entrar en la guerra, con ayuda alemana, sobre todo en armamentos y en flota. Bueno, ya se han consolidado las alianzas, los imperialismos europeos marcan una enorme inestabilidad, y el final del reparto colonial convierte en peligrosa cualquier acción expansionista. Por eso, bueno, lo que hablábamos de las 2 crisis de Marruecos, y acá teníamos el mapita que les había prometido, a ver si lo podemos ver un poco mejor. Fíjense, esto era en 1880, esto ya en 1913, todo esto era parte de África, el Congo Zaire, belga, estos son territorios portugueses, esto es Camerún y esto es República Centro-Oriental, que poseía también, Alemania, lo poco que había conseguido Alemania, además de los espacios europeos. Bueno, y en esta zona, bueno, Egipto, Sudán, Argelia, no, Libia, perdón, y ya habían tomado Somalia y parte, o por lo menos las costas de Etiopía o Abisinia. En realidad esto se llamaba Eritrea, ¿no? Esta parte es Eritrea. ¿El color azul a qué imperio pertenece? Francia, Y el Francia, y esto y el es Congo-Brazzaville, porque vos acordate que había 2 Congos, el Congo Zaire, de procedencia o de pertenencia al propio rey Leopoldo II, y esto era Francia, la que tiene como capital a Brazzaville, ¿no? Era ocupación francesa. el color naranja, Inglaterra. Color, no, el color rosa, Gabón, Sí, rosa, Gambia, sí. este país ahora no me lo puedo acordar, no sé si es Níger, no me puedo acordar, a ver, no me lo acuerdo este de acá. No, este color un poco más rosa. Y después toda la parte sur, Sudáfrica, Namibia, todas esas regiones que también pertenecían, toda la zona de los Grandes Lagos, también pertenecía a esta parte de acá, ahora no recuerdo, bueno, el nombre. Estamos hablando de Inglaterra. De Inglaterra, sí, toda esta parte rosa. Fíjense que son los que tienen más territorios. Portugal, la parte verde, Alemania, la parte gris, Italia, solamente posee, bueno, esta parte terracota, Libia, que comprendió un poco extendiéndose hacia parte de Egipto, Somalia y Eritrea. No habían logrado, luego del desastre de Adwa, ocupar Etiopía. ¿Cuándo lo van a conseguir? Recién en el siglo, también recién con Mussolini, ¿no? En el año 35 o 36 tienen la expansión hacia Etiopía. Bueno, Liberia, una de las naciones que todavía se mantienen libres, conformada, dicen, por no sé si algunas escuchaban la historia, ¿no? Por migrantes, descendientes, ¿no? De los antiguos esclavos que vuelven a su territorio, por eso, bueno, es un país que tiene toda su fisonomía tan particular. Entonces, ¿qué teníamos? Bueno, y Marruecos, por supuesto, esta parte pertenecía a España y esta otra parte a a Francia. Ellos van a promover antes la amenaza del acorazado Tánger, del desembarco en Agadir y todo lo que significó que el propio Guillermo II se traslada hasta Marruecos para reconocer la autoridad del sultán y provocar a Francia. Todo esto lo van a ocupar, dice, prefieren ellos estimular la ocupación francesa, perdón, la ocupación española, o la otra parte quede para Francia. Y eso va a ser un poco como compensatorio para el caso de España, que rápidamente se va entre 1911 y 1912, que va a tener de hecho guerras contra los sultanes, porque le da la parte donde hay más belicosidad de los habitantes naturales. Las guerras del Rif, ¿no? Y es la ocupación que luego va a terminar, fíjense que en esta parte, Ceuta, Melilla, que hoy todavía son ciudades protegidas, protectorados
españoles que están justo enfrente al territorio, a África y a la misma. Bueno, acá tiene toda la historia del acorazado. Esta acción entonces revela, es un acto de imposición, es un acto donde muestra toda la potencia naval que ya tenía y rivaliza con toda su intención con los propios británicos. Y luego, bueno, la cuestión de Oriente, la cuestión de los Balcanes, que ya desde el 78 las naciones europeas habían reconocido y ratificado las otras existentes, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Rumania, Grecia, bueno, Croacia también, que parte de esa región va a ser después va a ser un protectorado de Bosnia-Herzegovina, y va a ser un ámbito, como decíamos recién, de enfrentamiento entre Austria-Hungría y Rusia, donde Rusia, bajo el pretexto del paneslavismo, ustedes se van a empezar a acostumbrar en esta parte a los pan, ¿no? Los panes. El panislamismo, el paneslavismo, el panarabismo, el panamericanismo, ¿no? Que indica esa voluntad de juntar aquellas nacionalidades que tenían por tradición, por historia compartida, por lengua, por identidades religiosas, tenían muchos aspectos en común, ¿no? Y ellos, bueno, obviamente lo que más promovía Rusia era la vigencia de las lenguas y las nacionalidades eslavas, que por otro lado estaban distribuidas también en buena parte de Austria-Hungría. Piense que Austria-Hungría tenía casi buena parte de Polonia también. Y bueno, era un asunto vital también, o sea, lo que escondía esto, que era el pretexto del paneslavismo, era su necesidad de salir por algún lado, de expandirse. Y en este caso, el lugar más natural de expansión va a ser los estrechos de Bósforo y Dardanelos, los estrechos turcos, por lo que más que chocar con Turquía, están chocando con las aspiraciones que ya tenía Austria-Hungría en la región. Esto se pone mucho peor por dos contextos. Cuando en 1908 hay una reforma constitucional y toman el poder de Turquía los llamados jóvenes turcos, que además tenían todo el otro tema de los etnocidios, ¿no? No solamente, ellos eran organizadores de la Rusia moderna, que quieren romper con la tradición árabe, y con ese otomanismo que existía desde entonces, ¿no? Donde se podían integrar en un territorio tan amplio como era el del Imperio Turco en Asia, distintas etnias, nacionalidades. Ellos al revés, lo que quieren es que sobre todo todos se conviertan, sean nuevos turcos, ¿no? Por la lengua, porque adopten, ¿no?, la religión, porque se pongan, ¿no?, en los ejércitos, porque vayan a sus escuelas, porque se brinden a la administración. Y además, bueno, venían con toda una oleada de, por supuesto, de modernización y de querer recuperar lo que yo les decía, su posición en los Balcanes. Sobre todo iban a defender esa chiquita posición que iban a tener en las costas de los estrechos. Bueno, para esto entonces, esto en un momento, esto se va a poder hacer, o sea, los Balcanes terminan luchando sola con Turquía, porque en realidad el resto de las naciones, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, las grandes naciones europeas, no muestran un gran interés de lo que está aconteciendo en los Balcanes. Entonces los dejan que ellos solos se pongan de acuerdo. En 1908 se da entonces este cambio constitucional e institucional dentro de Turquía, por la que toman el poder los jóvenes turcos, y ante el rechazo de querer turquizarse, porque se sentían más europeos y más eslavos los bosnios, se van a empezar a protestar, a levantarse, va a haber protestas étnicas, que va a aprovechar Austria-Hungría para ocupar, para apoderarse de Bosnia y junto a eso también de Herzegovina. Además de esto, Grecia, que estaba también confiada en ser la nación hegemónica de todos los Balcanes, va a ocupar Creta, por supuesto, sosteniendo la vieja tradición antigua de su pertenencia, y el rey de Bulgaria, por otra parte, bueno, va a tratar también de competir por esa misma hegemonía dentro de los Balcanes,
Austria-Hungría entonces teme lo que puede significar la avanzada de los jóvenes turcos en la región. Entonces, bueno, lo que va a tratar, ¿no? Bueno, Serbia por su parte es estimulada por Rusia para conformar la gran idea, la gran Serbia. En Italia firma un pacto secreto Rusia con Italia, por el cual iba a recibir algunos territorios insulares en las costas del Mar Menor, de Asia Menor, y Alemania y Francia, sin embargo, se mantienen neutrales y dejan que sola Serbia un poco se las arregle. En 1910, además, Nicolás I recibe el título de rey, luego de la muerte imprevista de su padre Alejandro III. En 1911 ya se había formado una sociedad secreta serbia, Unión y Muerte, a cargo de Dimitrievich. Era una organización formada dentro del ejército en particular, ¿no? Pero que además va a tener estudiantes, intelectuales, gente que sobre todo sostiene la búsqueda de la salida al mar para Serbia, y por otro lado, también que sea como la nación que encarnaba toda la tradición del poder de los Balcanes y que estaba destinada no solamente a dominar, sino también a expandirse dentro de los Balcanes. Bueno, los disturbios van a ser muchos, y aún así, bueno, Turquía, que está en plena guerra con Italia por la región de Trípoli en Libia, va a tener que apurarse a firmar ese acuerdo porque ya se tiene que enfrentar con la Liga Balcánica, la primera guerra balcánica de 1912, que se opone por un lado a la expansión austríaca, en la que se unen, bueno, todas las naciones, ¿no? Serbia, Montenegro, Grecia, Bulgaria, contra Turquía, y por supuesto también contra la expansión de Austria-Hungría. Turquía sufre derrotas en la región de Adrianópolis, que va a pasar a pertenecer a Bulgaria, en Salónica, que va a pasar a pertenecer, Salónica también una región de enorme tradición, ¿no? Junto con Macedonia griega. Y el peligro, bueno, surge, pero como no se movilizan las otras naciones que están en los acuerdos, no va a romperse esto. Serbia estaba respaldada entonces por Rusia, que le interesaba exige entonces el acceso al Adriático y para oponerse a Italia. Grecia protesta, por otro lado, por la ocupación italiana de las islas del Dodecaneso que habían firmado con el acuerdo ese secreto Racconigi. Y finalmente, bueno, va a haber una paz rápida por la cual se fija una línea donde algunas islas del Egeo deben ser cedidas por Turquía a las naciones como Grecia y demás. Grecia anexiona Salónica, Creta, y el sur de Macedonia, y el norte de Macedonia pasa a Serbia. Todavía hoy es un reclamo, el otro día lo recordábamos con Carretero lo menciona, ¿no? Estudia historia, la patria de Alejandro Magno, nada menos que Macedonia, sigue perteneciendo en parte o seguía perteneciendo, no sé cómo estarán ahora las cosas, a Serbia. Y Bulgaria obtiene Tracia y algunas islas del Egeo. Pero luego cuando Bulgaria quiere imponerse como la que coordina y es la principal figura de la Liga Balcánica, emerge la Segunda Guerra Balcánica no ya contra Turquía, sino contra Bulgaria, y se firma al final la paz de Bucarest, por el cual, bueno, Bulgaria pierde Dobruja, Macedonia, Creta pasa a Grecia, y Albania queda conformada como un estado tapón, y luego Serbia no va a obtener, perdón, el ruido, su salida al Adriático por la existencia de un estado tapón, con lo que ni más ni menos querían frenar su expansión. Bueno, era un reino Serbia de 3,5 millones de habitantes que quería construir la Gran Serbia, pero con 7 millones de serbio-bosnios que estaban viviendo en Austria-Hungría. Además, Austria-Hungría tenía otro conflicto, ¿no? Por su propia minoría racial, que son las demandas de los territorios irredentos, ¿no? De Véneto, Trieste. Vieron justo, después lo vamos a mirar ahora, el ángulo que comunica como la vueltita hacia el Adriático, y era finalmente lo que le impedía a Italia tener su salida a la costa dálmata,
¿no? A la otra orilla del Adriático. Eso era lo que también iban a reclamar los italianos como territorios irredentos. Fíjense que todavía pertenecía a la Triple